Cuántas virtudes han de adornar mi corazón al consagrarse en el altar al Dios indefenso que ha nacido en un portal y ha muerto en la cruz para las almas salvar. ¿Será posible tanto amor para mí? ¿Tendré yo el valor para amarte solo a ti? Me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti. Me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti. Con todo mi ser y mi amor, te consagro el corazón. Me rindo ante ti, mi dulce Jesús, me rindo ante ti. ¿Será posible tanto amor para mí? ¿Tendré yo el valor para amarte solo a ti? Me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti. Me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti. Con todo mi ser y mi amor, te consagro el corazón. Me rindo ante ti, mi dulce Jesús, me rindo ante ti. Con todo mi ser y mi amor, te consagro el corazón. Me rindo ante ti, mi dulce Jesús, me rindo ante ti. Muy buenas tardes, compañeros y hermanos. Bienvenidos aquí a nuestras lecciones El Despertar. Una tarde más, un martes más, por la gracia de Dios, aquí estamos reunidos. Pues vamos a dar inicio con nuestro tema muy bueno que tenemos el día de hoy. Este tema nos va a traer mucha reflexión de precisamente el comportamiento que hemos estado llevando o que llevamos en alguna ocasión en un pasado, ¿verdad? Antes de iniciar, pues vamos a darle la gloria y la honra a nuestro poder superior Dios como nosotros lo concebimos, ¿verdad? Porque es Dios, el Dios del universo, el Dios de la creación, el Dios de todo
tus órganos, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, el Dios de tu vida. Pues vamos a darle la gloria y la honra a Él y vamos a pedirle para recibir al Espíritu Santo aquí con nosotros para que nos acompañe en estas lecciones el día de hoy, en este tema que se titula autoengaño peligroso. Vamos a ver por qué autoengaño peligroso, cómo me he engañado a mí mismo de muchas maneras, ¿verdad? Pues vamos a abrir la palabra de Dios sin antes llevar una oración dirigida al Padre. Padre nuestro, gracias Señor que estás en el bendito cielo, Señor, para cuidar y guiarnos. Gracias Señor por haber mandado a tu Hijo único, Señor, primogénito, para que nosotros podamos seguir su ejemplo, ser restaurados. Gracias Señor por habernos dejado también tu Espíritu Santo, que nos acompaña hoy, que es nuestro consejero, nuestro guía, que Él está en todas partes, pero sobre todo está en todo mi ser. Gracias, Señor, en este momento anhelamos e invocamos a tu Santo Espíritu para que esté aquí presente con nosotros y nos pueda dar de tu sabiduría, de entendimiento, lo que tú nos quieres hablar hoy en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues bienvenidos a todos, compañeros y hermanos. Vamos a dar inicio con nuestro tema. Como todos sabemos, vamos a iniciar el primer paso conforme a la palabra de Dios y el programa de recuperación mezclado con la palabra que de donde viene realmente, ¿verdad? Estos pasos. Pues vamos a dar este inicio, el primer paso que nos habla de ser ingobernables, que en mi vida he sido una persona ingobernable, que no he sabido manejar mi vida y por lo tanto me he autoengañado muchas veces. Y en ese autoengaño me lleva al peligro, porque yo misma me estoy autodestruyendo, pero muchas veces no me doy cuenta. No me doy cuenta porque estoy alejada de Dios, porque estoy alejada de la fuente, alejada de la conexión que es mi Padre Celestial. Entonces, cuando yo estoy alejada, no me doy cuenta, vago por ahí por el camino como un animalito, un potro salvaje, que hago lo que yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiera y en el momento que yo quiera, ¿verdad? Entonces, como estoy viviendo como un animalito salvaje, sin la guía de un padre, pues, ¿qué va a pasar conmigo? Pues voy a tener muchos autoengaños, voy a traer un montón de defectos de carácter que son esos pecados, ¿verdad? Esos pecados capitales, los voy a traer encima de mí, conmigo, esos demonios por dentro. Vamos a ver qué pasó con la vida de Sansón en Jueces 16, 1 al 31. ¿Por qué vamos a hablar de Sansón, mis hermanos? Porque Sansón nos trae un grande aprendizaje en nuestra vida. Sabemos que todos los personajes que están en la palabra de Dios vienen a darnos un mensaje, ¿verdad? Están compartiendo sus experiencias en la palabra plasmada. Están compartiendo experiencias para que yo pueda aprender de ellos. Y entonces, como estas experiencias están aquí, yo tengo que hablar con mi Dios hermoso y decirle, Señor, el día de hoy me dispongo a abrir tu palabra, dame guía, dame sabiduría, dame entendimiento, Señor. Y enseguida abres tu palabra, la palabra de Dios, abres tu Biblia, perdón, la palabra de Dios, y entonces el Señor te da esa revelación, esa sabiduría para que tú puedas entender la palabra. ¿Cómo voy a entender a Sansón? ¿Qué me quiere decir Sansón aquí? Pues vamos a ver su experiencia. No lo vamos a ver todo porque es un poco extenso. Son varios capítulos, pero nos vamos a enfocar hoy en Jueces 16 del 1 al 31 para ver
un poquito de la vida de Sansón referente a la relación que tuvo con Dios y referente a la relación que tuvo con la codependencia y con los apegos. Y también con esos defectos de carácter que son pecados que él traía consigo, ¿no? Todo esto lo vamos a ver aquí en Jueces 16. Pues quiero hablarles un poquito de Sansón porque es lógico que no vamos a empezar del capítulo 1 porque sería bastante extenso, pero les voy a hablar un poquito de quién fue Sansón. Sansón fue un hombre escogido por Dios desde el vientre de su madre. Dios escogió a Sansón para hacer grandes proyectos que Dios tenía, grandes planes para utilizarlo a Sansón. Entonces, así fue creciendo Sansón de la misma manera sus padres fueron unos padres de Sansón muy obedientes al Señor, hacían todo lo que los guiaba el Señor, unos padres muy entendidos, muy obedientes. De igual manera así creció Sansón, pero fue tomando un camino diferente Sansón. Sansón estaba adoptando soberbia, estaba adoptando en él mismo egocentrismo, estaba adoptando lo que es necio. Era una persona muy necia. Cuando nosotros vamos a tomar el ejemplo, nosotros como padres, ¿verdad? Nosotros guiamos a nuestros hijos desde pequeños, quizás les enseñamos algunos hábitos, algunas costumbres que nosotros mismos tenemos, vamos a decirlo así, esos hábitos sanos, ¿no? De lávate la cara, lávate tus dientes, acuéstate a tal hora, esta ropa, ponte este tipo de ropa cuando están chiquitos nuestros hijos, ¿verdad? Y los vamos guiando, eso no se hace, esto sí se hace. Le estamos enseñando a nuestros hijos disciplina, llevar un ritmo de vida un poquito más o menos sano lo más que podamos. Y decirle lo que es bueno, lo que es malo. Yo recuerdo cuando mi mamá me decía, si haces cosas buenas te va a ir bien, pero si estás haciendo las cosas malas, te va a ir mal. Entonces eso se queda grabado en mi cabeza y empiezo yo también, ¿no? Pues si esto no es bueno, esto sí. Sí, pero ¿qué hizo Sara cuando creció? Ahora sí que la mamá le decía a Sara, ¿no? No te vayas con el novio allá al oscurito, no hagas esto, pero ¿a poco lo hacía? ¿A poco lo hacíamos que obedecíamos en todo a los papás? Hicimos, nada más crecimos e hicimos lo que nosotros quisimos. Ya hasta se nos olvidó las reglas, las disciplinas que papá o mamá nos enseñaron. De igual manera, nuestro amadísimo Dios nos enseñó esa guía aquí con su palabra. No lo tenemos así presente que me está hablando aquí como otro ser humano porque nuestro Dios es espiritual, ¿verdad? Es el rey del universo espiritual, es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Entonces Él nos enseña el camino por medio de su palabra y también es nuestro Padre que nos corrige con amor. Entonces Él vino a enseñarnos, a corregirnos, a guiarnos, a amarnos con su palabra. Pero también y a poco la seguimos. Y a poco tú seguiste todos los mandamientos y guardaste su palabra, ¿verdad? Sobre todo respetando esos 2 mandamientos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿A poco cuidamos también el segundo mandamiento, que son los 2 primeros principales? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad que no? Entonces no los cuidamos. Al igual que no obedecimos a nuestros padres, tampoco obedecimos a nuestro Dios. Y esto suele suceder de generación en generación. Aprendemos a tomar nuevos patrones de comportamiento, conductas, en donde yo ya quiero manipular, quiero controlar, y no nada más a los demás, sino a mí mismo. Me autoengaño,
para creer que yo puedo, que yo tengo todo ese poder de hacer con mi vida lo que me da la gana. Bueno, pues ¿a qué viene todo esto? Para hablar un poquito de Sansón. Sansón fue ese hijo desobediente ya en su edad adulta. Él no tenía que meterse en unas regiones donde él no tenía que pararse. Él en esa región, no querían a Dios, no querían saber nada de Dios, tenían sus propios dioses, ¿no? Entonces a Sansón le gustaba irse a meter a lugares donde eran zonas peligrosas para él, para su persona, para su familia, para su situación que él tenía de conexión con Dios, porque era elegido por Dios, ¿verdad? Para su propósito. Entonces a él le gustaba irse a meter a esos lugares donde no debería de haberse metido, con los filisteos. Entonces estos filisteos empezaron a tener problemas con Sansón porque Sansón empezó a irse a su codependencia, a irse a su necesidad de adicción a las mujeres, ¿no? Pues él tenía esta adicción a las mujeres, esta codependencia, esta necesidad de que lo mimaran las mujeres. Él buscaba mucho a las mujeres y a él le gustaban lo prohibido, ¿no? Esas mujeres filisteas. Entonces, pues vamos a leer un poco de de Sansón en Jueces 16, 1 al 31, para ver qué nos enseña Sansón aquí en este capítulo. Y vamos a leer, dice, Jueces 16, del 1 al 31. Sansón se lleva las puertas de Gaza. Ciertos días, Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Pronto corrió la voz de que Sansón estaba allí, así que los hombres de Gaza se reunieron y esperaron toda la noche en las puertas de la ciudad. Se mantuvieron en silencio durante la noche mientras se decían: con la luz de la mañana lo mataremos. Antes de continuar, en los capítulos anteriores nos habla de que ya Sansón se había metido a la ciudad de los filisteos y entonces él se enamoró de una mujer. Entonces esta mujer, pues él la quería como esposa y le habló a sus papás y les dijo: vayan y pídanla porque yo la quiero para mí. Y los papás: no, hijo, mira, no hagas eso, como nos dicen, ¿verdad? Esa mujer no te conviene. Y mira, no, yo quiero, necio y soberbio, yo quiero a esa mujer. Y bueno, terminó él casándose con esta mujer y esta mujer termina por engañarlo. Es una historia muy buena que se las recomiendo. Sansón quería vengarse de todos ellos. Entonces aquí, como él se vengó en los capítulos anteriores de ellos, porque le hicieron también un mal, entonces cuando él se vengó de ellos, pues ellos, los filisteos, ahora querían matarlo. Entonces él volvió y se metió por allá a las mujeres, le gustaban esas mujeres, ese tipo de mujeres, se metía en terrenos peligrosos, ¿no? Entonces, pues ahora ya los trae a todos los filisteos contra él. Entonces saben que él está en ese lugar y lo quieren atacar, lo quieren matar. Entonces lo están esperando a que amanezca, ¿verdad? Nos dice aquí el versículo número 2, que lo están esperando a que amanezca. Y continuamos y dice así el 3. Dice: pero Sansón estuvo acostado solamente hasta la medianoche. Luego se levantó, agarró las puertas de la ciudad con los 2 postes y las levantó con tranca y todo. Se las puso sobre los hombros, las llevó a cuestas hacia la cima de la colina situada frente a Hebrón. Sansón era un hombre muy fuerte, tenía mucha fuerza.
y era la fuerza que venía de Dios, porque Dios le dio esa fuerza. Lo eligió desde que era niño, ¿verdad? Y Él le dio ese poder de fortaleza. Y dice así, los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, en Sansón y Dalila en el versículo 4 dice, tiempo después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Esta es otra mujer aparte de las que ya se había enamorado, ¿no? De que era muy enamorado, él tenía como ese tipo de adicción con las mujeres. Cuando no se iba con una mujer, se iba con otra y se caprichaba y se enamoraba de ella en el momento, se emocionaba con la mujer, tenía mucha codependencia de ella, ¿no? Y dice en el 5, los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, fueron a ver a Dalila, los gobernantes, y le dijeron, seduce a Sansón, sedúcelo, para que te diga lo que tan fuerte lo hace y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego cada uno de nosotros te dará 1,100 piezas de plata. Esta mujer era una mujer prostituta que había ahora sí que embabucado grandemente a Sansón. Sansón estaba muriendo de amor por esta mujer y se envolvió tanto con esta mujer que esta mujer era una prostituta engañadora y con su belleza lo envolvió, ¿no? Y cuántas veces nosotros no hemos caído en pues, tentación de que dices, ay, qué guapo, mira, hasta me abre la puerta del carro, ay, no puede ser, ¿no? Y dices, no, este es el bueno. Pues, o al contrario, los caballeros, ¿verdad? No, es que esta mujer, y será la elegida, será la que de veras va a ser la mamá de mis hijos y que no sé qué tanto, pues cuidado más si tú te metes en caminos peligrosos, que tú sabes que puede ser que ahí no está algo bueno para ti, pero de todas maneras tu autoengaño te hace creer que sí es bueno y entonces caes en esa tentación. Sansón cayó en esta tentación con Dalila y se enamoró y se encaprichó tanto de ella que cayó en sus brazos. Así que Dalila le dijo a Sansón, dime por favor, ¿qué te hace tan fuerte y con qué podría amarrarte sin que te librares? Entonces ella quería sacar provecho de Sansón. De alguna manera nosotros también, ¿cuántas veces no hemos querido sacar provecho de un ser humano? Mucho más antes, ¿no? Mucho más antes cuando nosotros teníamos, mucho más nosotros antes cuando nosotros teníamos pues un poquito más alejados de lo que es la recuperación, de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo vivíamos? Entonces, ¿cuántas veces nosotros también engañamos a personas? Si no es de esta manera, de muchas, con manipulación, con chantaje, con control. Pues esta mujer estaba utilizando la manipulación y el chantaje para envolver a Sansón, para que él le dijera en qué parte tenía él la fuerza, porque le querían quitar ese poder, esa fuerza que Sansón tenía, porque se querían vengar de él. Y esta mujer realmente no lo quería, solamente lo estaba utilizando. Iba a sacar más provecho de lo que le estaban ofreciendo que lo que quería, a lo mejor querer a Sansón de ninguna manera. No lo quería porque esta mujer nada más lo manipuló y lo chantajeó. ¿Cómo lo chantajeó? Pues en que 2, 3 veces aquí, para no leer todo el capítulo, dice que 2, 3 veces ella le dijo, Sansón, ¿cuál es tu fuerza? ¿De dónde viene? ¿Cómo se le hace para amarrarte? O sea, tú sabes cuando quieres sacar un provecho de una persona, ¿verdad? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo lo envuelves con tus palabras para sacar para hacer esa manipulación y sacar ese provecho que tú quieres, que tú deseas?
Entonces esta parte era una parte ingobernable para Sansón porque se sometía a la mujer, pero también Sansón le mintió 2, 3 veces. Y le dijo, mira, mi fuerza, si le haces así, va a pasar esto, va a pasar el otro. Aquí en estos versículos viene, ¿no? Entonces, ella, Sansón la engañaba a ella y le echaba mentiras, pero pues porque él sabía que no podía decir eso. Pero entonces, ¿por qué terminó diciéndoselo? Terminó Sansón diciéndole qué parte tenía su fuerza, que era en su pelo, que si lo ataban de esta manera, de esta otra, pues él así iba a perder su fuerza. Pero antes de que le dijera la verdad a Dalila, Dalila se encaprichó y se enojó en otro donde estaba, está otro donde dice, hasta ahora dice en el 10, dice Dalila, hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Ya Dalila estaba enojada. ¿Y qué hacemos cuando ya vemos con la trompa parada al esposo? Cuando ya vemos enojados a los hijos, al jefe, a la persona con la que tú tienes codependencia. ¿Cómo ya te pones tú así como nervioso y dices, ay, no quiero que se enoje, le voy a hacer caso en lo que me pide, porque no quiero que se vaya, no quiero que se enoje, ¿verdad? Pues esta situación sucedió. Dalila se puso orgullosa, enojada, así, no, no me hables, estoy seria, me has mentido mucho, no me quieres. Aquí en uno de estos, ella le dijo, dice, en el 13 dice, entonces Dalila dijo, otra vez que le mintió Sansón, le dijo Dalila en la otra situación, dice, hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Ya dime cómo es posible amarrarte sin que te liberes, Sansón. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Ya él vio que ella estaba enojada, que ya a lo mejor y le iba a decir, vete, ya no quiero que estés conmigo, ¿no? Y él terminó por decirle. Y Sansón le dijo dónde tenía su fuerza y cómo lo amarraran. Y Sansón se quedó dormido. Y por ahí estaban escondidos los filisteos, porque estaban ahí al acecho para atrapar a Sansón. Pues esta historia, mis hermanos, nos ha hablado de cómo nosotros dependemos mucho de otra persona para sentirnos llenar esos vacíos. Es un autoengaño muy, muy peligroso que nosotros estamos teniendo y muchas veces no nos damos cuenta hasta que tenemos un poco más de aprendizaje con un programa, con la palabra de Dios, con estos ejemplos de los hombres de Dios. Entonces, en esta parte, ¿cómo nos enseña a Sansón, verdad? Miren, en la parte ya más al final, en el verso 28, donde habla del capítulo 16, versículo 28, miren lo que dice. Cuando en esta historia le sacan los ojos a Sansón, se lo llevan preso, amarrado, lo ponen a trabajar como un buey, hace el trabajo que hace un buey. Fíjense todo lo que sucede por nosotros guiarnos de alejarnos del camino, alejarnos de la palabra de Dios, la guía, el mapa que nos enseña por ahí. No, hijo, vete por este lado. Cómo nosotros nos alejamos del camino y seguimos las tentaciones, esas tentaciones que nos llevan a la destrucción. Porque nada más es poquito. El maligno está, que es el maligno, el ego, la serpiente antigua, tómalo como tú quieras, pero de que existe la maldad existe, claro que sí, y lo dice en la palabra, y nosotros lo hemos visto. No van a hacer cosas malas y tú vas a decir, eso es bueno, no existe el mal existe.
y está al acecho, está ahí cerquita esperando que tú te equivoques para juzgarte, para destruirte, matarte. Dice que el maligno, el adversario de Dios está ahí listo como león rugiente buscando a quien va a devorar. Entonces en esta parte estaba ahí el león rugiente que se convirtió, se vistió en oveja. Miren cómo se vistió en oveja Dalila. Y diciendo, te quiero, aquí estoy contigo, pero dime cómo le haces para quitarte la fuerza, ¿no? Entonces aquí cae Sansón como nosotros hemos caído muchas veces en muchas tentaciones. Entonces, no nada más en tentación de hombre o de mujer, sino que de alguna adicción que tú tienes. Esa adicción que no te ha dejado y que caes y vuelves a caer, que esa adicción es como Dalila. Que tu adicción, ponle ese nombre o ponle esa cara. Entonces, aquí, ¿quién es el culpable? ¿Realmente quién es el culpable? ¿Quién es el responsable de la situación? No fue Dalila, para que no digamos, ay, esa mujer, ¿verdad? O como decía uno antes, las maltrataba. No, ella no tiene la culpa. No es responsable, la tiene Sansón. Él es responsable de lo que está ocurriendo porque él se metió ahí en la boca del lobo, siendo de que él traía un aprendizaje de sus papás, un aprendizaje de Dios. Se alejó de Dios, se alejó del camino y lo atraparon los lobos. Como cuando esa ovejita la tienes en el carril, en el jardincito ahí con Dios comiendo comidita, techo y todo, pero la ovejita destruye como la madera donde está cercado, ¿verdad? Destruye y se sale la ovejita y se va corriendo. Esa ovejita está propensa a que un lobo se la coma. Entonces, cuando nosotros nos salimos como la ovejita, nos suceden estas cosas, como le sucedió a Sansón. Entonces aquí en el 28, miren lo que dice, cuando él ya pasó por todo esto, le sacaron sus ojos, lo tenían trabajando como un buey, él estaba ya arrepentido, vio su ingobernabilidad que tuvo y se arrepintió y dijo, Señor, ¿qué hice? No fui obediente a ti y mira lo que me sucedió. Y no es que seamos tan obedientes con Dios, mis hermanos y compañeros. Es que el Señor quiere que nosotros tengamos una vida plena y feliz. Pero ¿cómo la voy a tener si yo mismo me autodestruyo, me autoengaño, me meto a territorios peligrosos, con mentiras, con estafas, con engaños, con orgullo, con soberbia, con ira? Entonces ahí cuando se hace presente el Señor, porque Él lo está invocando aquí en el 28 y dice, entonces Sansón oró al Señor ya ahí sin ojos, destruido, sin aliento, sin fuerzas. Él ya no tenía fuerzas. ¿Por qué? ¿Qué realmente era la fuerza de Sansón? Realmente la fuerza de Sansón era esa conexión con Dios, como ese cable del celular que lo conectas a la luz y cómo le pasa corriente. Alejas el celular de la corriente por mucho tiempo y el celular se muere. Igualmente le pasó a Sansón. Se alejó de la corriente, de la luz, de la fuente, del Todopoderoso. Y su corriente se le acabó. Su fuerza se le fue. Porque la fuerza en realidad no la tenía en el pelo, mis hermanos. La fuerza la tenía la fuerza de Dios que venía de él. Pero él se alejó del Señor. Y le cortaron el cabello, bueno, ahí se fue la fuerza, pero en realidad la fuerza se le fue porque se alejó del Señor. ¿Qué pasó aquí en el 28? Él oró al Señor y le dijo, por favor, dame una oportunidad. Vamos a leerlo. Entonces Sansón oró al Señor, Señor soberano, acuérdate de mí, acuérdate de mí otra vez. Se derrotó,
aceptó que se equivocó, por eso el Señor lo olvidó, él creyó que lo olvidó, ¿verdad? Entonces aquí se está derrotando, está viendo que tuvo una vida ingobernable y por eso le pasó lo que le pasó. Y dice, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo. Las empujó con ambas manos y pidió en oración, déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera Sansón mató más personas que al morir que las que había matado durante toda su vida. El 31. Más tarde sus hermanos y otros parientes descendieron a la ciudad para recoger su cuerpo, lo llevaron de regreso a su tierra y lo enterraron entre Sora y Estaol, donde estaba enterrado Manoa, su padre. Sansón fue juez de Israel durante 20 años. Esta es la palabra de Dios, el ejemplo de este gran hombre, Sansón, que existió, mis hermanos, y que la tentación, la codependencia, el apego a otro ser humano lo destruyó. Eso fue lo que le sucedió. Él no tuvo un programa, ¿verdad? Para ir al programa y que le hicieran ver que tenía una grande codependencia con mujeres, pero sí tuvo la guía de nuestro Dios y tampoco la escuchó. La escuchó nada más hasta cierto tiempo, pero él se alejó, se fue más a la tentación. Ahora este mensaje nos lleva a mucho aprendizaje. De las pasiones desmedidas que tenemos, que es un autoengaño, que nos estamos autoengañando, ¿verdad? En esas pasiones desmedidas que tenemos. Aquí en Sansón y Dalila, en Jueces 16, del 1 al 31 que acabamos de leer, pues nos lleva a ver que la idolatría nos hace que nos pierdamos. Y la idolatría fue la idolatría que tenía hacia una mujer, la idolatraba. Ahora tú dime a qué idolatras ahorita. ¿Qué estás poniendo de Dios, de ese poder superior Dios, del Todopoderoso? ¿Qué idolatras en este momento? El dinero, a una persona, a ese lugar, esa cosa material. ¿Qué idolatras? Ese es tu Dios ahorita. Ese es lo que te va a quitar la fuerza de la conexión con Dios. Tengamos mucho cuidado que es ahorita nuestro Dios. La envidia, la lujuria, de nada más estar pensando en hombres o nada más estar pensando en mujeres, en ver pornografía. Eso es lo que tú idolatras. Es lo que te está alejando de la conexión de Dios. La ira, que todos los días me tengo que enojar y si no me enojo no estoy a gusto, ¿verdad? Porque tengo que controlar, porque si no alzo la voz, no me van a escuchar. ¿Me van a ignorar? No, esa es tu idolatría, tu ira. ¿Qué estás poniendo de Dios? Quita esa situación, ese lugar, esa persona y pon a Dios en ese lugar, porque nos va a ir como a Sansón. Nos van a traer de bueyes, porque a él lo trajeron de buey, haciendo las cargas como un buey, como un animal, lo traían, siendo que él era el heredero del Todopoderoso. Imagínense, si así mató 3,000 filisteos, que dice que mató más hombres que en toda su vida. Y el Señor para eso lo tenía, para llevarlo a lugares donde él iba con su fuerza, iba a hacer orden en ese lugar por la mano de Dios. Y él, ese día, imagínense,
siendo desobediente, todo lo que hizo, y sin pelo, porque el Señor le dio la fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza no estaba en el cabello, la fuerza estaba en la conexión que él tenía con Dios. Y aquí nos lo demuestra. ¿Cómo dices? ¿Cómo tumbó esas 2 columnas si ya no tenía pelo? Pues ahí está. La fuerza venía de nuestro Dios amado. Ahora, ¿cuál es esa idolatría que tú tienes? Obsérvala, porque esa idolatría es esa Dalila. Esa Dalila. Puede ser la comida, puede ser la envidia, la codicia, el dinero, esa cosa material. Aquí también nos habla en Proverbios 16:6 acerca de la aceptación y que no estamos solos. Sansón no estaba solo, el Señor siempre estuvo con él y él aceptó que se equivocó. También en Proverbios 16:6 nos dice, con amor inagotable y fidelidad corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Cuando yo estoy en pecado, que son en grandes patrones de comportamiento, en grandes defectos de carácter, que yo acepto y que veo que realmente soy una persona ingobernable en puede decir en orgullo, soy una persona orgullosa, que no me gusta que me ayuden, que yo digo que yo siempre puedo, que no me someto, que quiero seguir controlando. Nos dice que con amor y con fidelidad puedo corregir este defecto de carácter. ¿Y que nos habla el Señor? Vengan a mí, descansen en mí. Yo estoy con ustedes. Yo tengo mis misericordias, son nuevas cada día para ti, mi amor, mi comprensión. Yo no te juzgo, dice el Señor, ¿verdad? Nada más es que Él quiere que nos acerquemos a Él para poder tener esa conexión con Dios, para que podamos recibir de su fuerza, de su dominio propio y yo pueda manejar esta situación de codependencia, de adicciones, de la comida. Yo necesito aceptar que soy ingobernable, que yo no puedo, que necesito a mi Dios, que Él me va a restaurar con compasión, con honestidad. Y que yo también me puedo dar eso por medio de la palabra de Dios. Él me enseña a que yo me respete, a que yo me ame a mí misma, a mí mismo y que ame a los demás. De esa manera, en acercarme a Dios, de la manera con los instrumentos que Él pone en mi vida, porque te ha hablado de su palabra, te ha hablado de su amor por medio de mucha gente. Y tú le has hablado del amor de Dios a otras personas, pero a veces no es nuestro tiempo, mis hermanos. A veces no ha llegado el tiempo de la restauración, de la transformación de esa persona. Necesita seguir pasando por mucho más. Pero por hoy yo voy a hacer cambios yo para que con mis acciones las demás personas un día quieran venir y digan, ¿qué tomas? ¿Qué haces? ¿Por qué siempre estás feliz? ¿Por qué ya no te enojas? ¿Por qué ya no tienes ese lenguaje que tú tenías antes? ¿Por qué ya no te vistes de esta manera? ¿Por qué ya no te molestas por esto, por el otro? Porque me estoy transformando con la palabra de Dios. He encontrado a mi verdadero Dios y Él me ha puesto instrumentos, me ha llevado a terapias, me ha llevado a grupos, me ha llevado a conocerme a mí misma, a mí mismo, para amarme a mí y valorarme y respetarme, y así yo pueda respetar a los demás. Y esto es todo con el temor del Señor. Los hombres se apartan del mal, pero el temor de Dios, el temor a Dios no es tenerle miedo, es respeto. Ahora yo respeto a mi Dios amado y si yo lo respeto, yo me voy a respetar a mí y voy a respetar a los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad?
En Romanos 7, 14, 25 hay otra palabra del Señor muy específica, muy completa, donde de veras nos habla ahora sí que exactamente a lo que es la enfermedad, mis hermanos, a lo que es estos defectos de carácter, este pecado. Romanos 7, 14 al 25. Dice así, porque sabemos que la ley es espiritual. Vamos a tener nuestra mente abierta y receptiva para entender esta palabra del Señor, porque parece un laberinto, pero vamos a tratar de entender lo más que se pueda para que podamos percibir lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Lo voy a leer lento y claro. Dice el Señor en Romanos 7, 14, 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a su sujeción del pecado. En este versículo me dice que la ley es espiritual, los mandamientos de Dios, de donde yo provengo, vengo de lo espiritual. Así como en el mundo hay leyes como el tránsito, si te pasas la luz, ¿verdad? Tengo que pagar las placas de un carro, tengo que pagar mis cuentas del agua, de la luz, son leyes, son cosas que tú tienes que hacerlo, si no va a traer consecuencia. Porque sabemos que la ley es espiritual, está hablando de la ley espiritual, de lo que tú vienes, porque tú eres espíritu. No eres carne, eres espíritu. Aunque ahorita te piques y te duele, pues te duele y dices, ¿cómo no soy carne si me duele? Sí, pero tú vienes del espíritu. Esta respiración, este soplo es del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en ti, si ese Espíritu de Dios no está en ti, no tienes vida, no tienes cuerpo, no tienes carne. Tú estás vivo por tu espíritu, porque eres espíritu. Dice, ¿por qué sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal? Sí, porque vivo en un mundo. Aquí estoy como un ser humano, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. ¿Por qué hago, Señor, lo que no quiero hacer? ¿Por qué otra vez vuelvo a las mismas andadas? Si yo dije que hoy me iba a comportar de diferente manera, si yo dije que hoy no iba a gritar, que hoy no me iba a enojar, si yo dije que hoy no iba a beber alcohol, si yo dije que hoy no me iba a comer esa comida que tiene mucha grasa, que me lastima mi cuerpo, ¿por qué hago lo que no quiero hacer? No lo entiendo. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Terminamos por volver a la misma tentación y después nos sentimos mal. ¿Por qué le grité? ¿Por qué le hablé así? Ya me dio otra vez ansiedad, ya me salieron estas ronchas porque me dio ansiedad ayer y yo sé que esto trae consecuencias. En lo que pasa con mi esposo se pone muy nervioso o tenso y a él le empiezan a salir unas manchitas en su cara. Y eso son consecuencias de que no se relaja, no hace ejercicio, no toma un tiempo para él. Su vida es trabajo, trabajo y trabajo. ¿Por qué hacemos lo que no queremos hacer? Porque también el trabajo es una adicción. Porque nos escapamos, nos fugamos. Mis hermanos, ¿por qué hacemos lo que no queremos hacer? Porque nosotros no nos gobernamos solos, porque hay algo que me gobierna dentro de mí, porque yo lo he permitido, porque le he dado el lugar
a esa tentación, a ese demonio de defecto de carácter, porque son demonios. Los 7 pecados capitales son demonios. Le he dado cavidad a esa avaricia, le he dado cavidad a esa ira, le he dado cavidad a esa lujuria, a esa pereza. Se la he dado y eso me domina a mí, porque yo creo que soy cuerpo y me dejo dominar. Y estamos esclavizados, estamos atados, como Sansón que se dejó dominar por Dalila, ¿verdad? Ay, es que me encanta esta mujer y la quiero tener aquí conmigo y no me quiero que me dejes, chiquita. Él se dejó dominar por esa mujer. Y hacía algo que no quería hacer, sí, porque él sabía que tenía un mandato, él sabía que tenía un deber aquí en la tierra, que Dios se lo había dado, pero no le importó más la tentación. ¿Y qué le pasó? Ese es el camino que nos espera si nosotros seguimos escuchando a esa voz, a esos demonios que traemos dentro, a esa tentación. Dice el 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea que aquí está reconociendo y está aceptando que la ley es buena, mas la maldad está dentro de mí. Como diciendo, acepto que soy culpable de esta situación que estoy pasando. Acepto que eso no debe de pasar porque la ley de Dios me está guiando de una manera diferente y yo estoy actuando de otra. Lo acepto. Que aprueba que la ley es buena. Y el 17 dice, de manera que ya no obro aquello, sino que es pecado, sino es el pecado que mora en mí. Ya se dio cuenta que el espíritu no es el que hace el mal, es eso que está dominándote, que te tiene poseído, esa tentación, ese defecto de carácter, esa herida de la infancia, es lo que te está dominando en este momento. El 18. Y yo sé que en mí es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer más efectuar, el bien no lo alcanzo. Bueno, dice que ya se dio cuenta que el mal está en su carne, que él tiene tanto el querer como hacer, pero aquello lo domina, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y es verdad porque yo sé que cuando yo como con mucha grasa, ese es el ejemplo que voy a poner, el de la gula, ese demonio que traigo dentro de la gula, yo sé que cuando yo como grasa, tortillas, a mí me pongo y como hasta que me lleno y luego mi estómago lo siento inflamado, me siento con malestar. Y yo sé, dice, porque no hago el bien que quiero. Yo no hago el bien que quiero. Yo quiero comer saludable. Yo quiero comer mi ensaladita, mis huevitos cocidos, un camote, una avena, porque yo sé que eso me hace sentir bien, yo sé que mi estómago está feliz, mi estómago, mi cuerpo me dice gracias, qué rica comida, saludable. Yo quiero, mas el mal que no quiero hace que lo haga. Ahora yo ya me di cuenta, me derroto, veo que soy ingobernable ante esta situación, ¿verdad? Le estaba comentando a una compañera que la semana pasada los que me escucharon, que estuve ahí en la junta de los compañeros psicólogos el miércoles, ellos hablaron que tocaron mi corazón y me dieron en esta parte de la comida, porque estaban hablando un poco de eso en algunos compartimientos. Compañeros, ese día yo me derroté, yo ya me había derrotado, pero no tanto como ese día. Y yo les dije, yo confieso aquí ante ustedes, voy a hacer el 5º paso y confieso ante ustedes
que esta comida, y yo sentí que lo dije desde aquí adentro, porque cuando se me va a salir una lágrima, yo siento que estoy siendo bien sincera, y les dije, me derroto ante todos ustedes, que yo no puedo ante esta comida que sé que me está matando, me está autodestruyendo, me estoy autoengañando, y estoy comiendo comida que no es comida, que solamente estoy trayendo células cancerígenas en mi cuerpo. Y se oye exagerado, pero es la verdad, compañeros. La grasa, tanta cosas que comemos que nos puede traer, que nos despierta las células cancerígenas. Cuando yo me derroté ese día, y lo dije delante de mis hermanos y compañeros, les dije, a mí me gusta hacer ejercicio, y es lo que dice aquí. ¿Por qué no hago el bien que quiero? ¿Por qué no hago ejercicio? Si yo sé que a mí me gusta, si yo sé que yo lo quiero y que me va a hacer provecho en mi cuerpo. Más hago el mal que no quiero, hago. Y duré como 1 año y medio haciendo eso que yo sé que me afecta. Ese día me derroté, compañeros, y cuando acabé de hablar, me derroté con Dios también, seguí orando, y me derroté con Dios, y le dije, no sé qué pasó en mí, ni recuerdo el día, pero sé que Sara regresó. Sé que esa Sara que se cuida con su alimentación y con su ejercicio ya regresó. Y fue porque me derroté y acepté que eso era más fuerte que yo. No digo que es el triunfo, pero ahora tengo esa fuerza de mi Dios. Ahora esa fuerza que me da Él es la que yo voy a hacer. Y no voy a parar, porque gracias a Dios y gracias a ustedes por preparar estas lecciones, veo lo que le pasó a Sansón, y yo no quiero que me pase a mí. Yo no quiero desconectarme de Dios, porque la conexión es entre el Padre, entre el cuerpo, mente y espíritu, los tres. Y si uno de los tres no lo tienes, compañera, compañero, vamos a caer en estas tentaciones. Necesitamos estar limpios, purificados en estos tres que nos fortalecen la mente, el cuerpo, el espíritu. Porque si yo estoy mal en el espíritu, voy a estar mal en el cuerpo y en la mente. Pero si estoy bien en la mente, en el cuerpo, voy a estar bien en lo espiritual. Entonces esto es lo que nos levanta. Y nos sigue diciendo aquí el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Fíjense, no lo dije yo, lo dice la palabra, el mal está dentro de nosotros, ¿ok? Los demonios, los 7 pecados capitales los traemos dentro. Ahora, ¿cuál voy a alimentar más? Dice 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, o sea, mi espíritu, el hombre interior es mi espíritu, se deleita en Dios, y siempre decimos, Señor, yo te amo, Señor, y oramos, y sentimos bien bonito en las alabanzas, ¿verdad? Porque según el hombre interior, o sea, mi espíritu, se deleita en la ley de Dios. Dice el 23, mas veo otra ley en mis miembros, o sea, hay otro Dios dentro de mí, pero Dios con D chiquita, ese que está gobernando también. Mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu. O sea, son 2 adentro de mí, como ese diablillo y ese angelito que te hablan, ¿verdad? Y que están, y sí come, mira qué rico esto, mira esa mujer, mira ese hombre, mira esa tentación, esa sustancia tóxica, qué rico, mira, nomás ahora. Ahí está la lucha entre el espíritu y la carne. Dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. El 24, miserable hombre de mí, miserable Sara, yo miserable, pobre de mí,
¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. O sea que aquí estamos dándole la gloria y la honra a nuestro amado Jesús, porque Él vino a morir por mí en la cruz para crucificar todos mis defectos de carácter. Que dice el Señor, sométete a mí, ven a mí, acércate a mí, ríndete a mí, derrótate conmigo, que yo te voy a fortalecer. En tu debilidad te voy a levantar, mi niña, mi niño, ven. Por eso estuve aquí, no estuve de paso por nomás. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, ¿quién tiene más poder? La mente. ¿Y quién es la que te hace que te dé ansiedad, que te dé estrés, que te enojes? La mente. Entonces, ¿a quién le vas a dar más poder? Cuida tu mente y vas a poder dominar tu cuerpo. En la mañana no tuve tentación hoy, la tuve ayer. En la mañana de ayer, decía, está lloviendo bien fuerte, ¿a poco vas a ir al gimnasio así? Voy a ir al gimnasio así. Y mi mente me decía y me decía y me decía, no la escuché, compañeros. Hermanos, la mente, ahí se genera todo en tu mente. Aquí te lo dice el Señor en su palabra. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, no a la ley del maligno, no a la ley del ego, no a la ley de la mentira. Así que tú tienes todo el poder de dominar tu cuerpo. También aquí en la palabra de Dios en Juan 8, 31, 36 nos dice, y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Permanece conectado conmigo, con mi palabra. Escúchame, hija, escúchame, hijo. Y van a ser verdaderamente mis discípulos. O sea, yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, os libertará. Somos esclavos del pecado, esclavos de los defectos de carácter, esclavos de los 7 pecados capitales, o somos libres. Eso depende de ti. Jesús nos habla con claridad cuanto ellos y nosotros necesitamos ser libres para alcanzar la redención. La redención es la verdad de su palabra, la verdad de mi felicidad plena y satisfactoria en este camino, libre de adicciones, libre de defectos de carácter, que son los pecados, mis hermanos. Nada más dice el Señor, conóceme, haz mi voluntad, no la tuya. Y estarás libre y tendrás esa paz en medio de tormenta. No te está diciendo que vas a estar libre de problemas, no, pero vas a saber manejar esas situaciones. 33, y respondiéndole, simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. Como dice tú, seréis libres. O sea que estaban diciéndole al Señor, ¿cómo dices que tú? ¿Cómo tú dices que vamos a ser libres? O sea, todavía lo están diciéndole, lo están contradiciendo al Señor. ¿Cómo dices tú que vamos a ser libres? Y Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. O sea, de cierto os digo que todo aquel que hace, que le da rienda suelta a sus defectos de carácter, van a permanecer y van a ser esclavos de esos defectos de carácter, de esos pecados capitales. Y el siervo no queda en casa para siempre. El hijo queda para siempre. O sea, la casa del Señor, en el aposento del Señor, en
en el descanso del Señor. Si yo no escucho mis defectos, si yo no escucho esos pecados, si no caigo en esas tentaciones, si voy a recuperarme con los instrumentos que Dios me ha enviado, ¿no? Un sacerdote, un pastor, el grupo, los terapeutas, quien sea que sea parte de mi recuperación, curso de milagros. Y el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el hijo es Dios. Si Dios te liberta, quedarás libre, pero Él no puede hacer el trabajo solo. Lo tienes que hacer tú. Ser libres es conocer la verdad sobre nosotros mismos y sobre Jesús, nuestro libertador. Aquí nos habla en el paso 4 y 5, confesar nuestras necesidades, ingobernabilidades, defectos de carácter y adicción. ¿Cómo voy a llegar a ser libre? Confesando y autoconociéndome. Me tengo que autoconocer, analizar cuáles son mis defectos, cuáles son mis pecados, cuáles son mis tentaciones, cuáles son mis adicciones. Necesito identificar y hacer un inventario y confesarle al Señor que yo no puedo, derrotarme ante su presencia y decirle, Señor, yo no puedo, ayúdame. Y Él te enseña en camino, te señalará el camino, pero tú tienes que seguir la dirección, tienes que guiarte, tienes que dejarte guiar, someterte a esa terapeuta, a la palabra del Señor, a ese programa. Sométete, ríndete al Señor, aceptando. Aquí me voy a rendir, lo voy a aceptar, ¿verdad? En el primer paso. Al entregar mi vida y mi voluntad, como nos dice el tercer paso, quebrantada a Dios, que es el único que puede restaurarme nuevamente, reconocemos esa verdad. Ahí es donde reconocemos la verdad, quebrantándome, humillándome, sometiéndome al Señor. Con nadie me voy a humillar más que con Él para decirle que yo no puedo, que lo necesito, que necesito su ayuda. Este fue el tema, compañeros. Espero que les haya dejado algo de enseñanza el autoengaño peligroso, de cómo nos envuelve estas tentaciones, esta idolatría, estas codependencias, estos defectos de carácter, pero que hay ayuda y hay mucha ayuda. Y que cómo está el mal también dentro de nosotros, a cuál vamos a fortalecer más. Vi una película, es de mucho miedo, bueno, no es de mucho miedo, pero sí es de miedo, pero me arriesgué y la vimos. Y quiero decirles, compañeros, que para mí, pues ya ven que ahora que tenemos esa mente abierta y receptiva, podemos localizar cosas diferentes. Y yo localicé en esta película, wow, dije, qué padre película. Al final vi cómo es cierto que Romanos 7, 14, 25 está en esa película. Se llama Maligna. No sé, alguien que la quiera ver y que no le dé mucho miedo. No es de miedo, así, es de suspenso. Pero se llama Maligna. Ahí está el mal y está el bien. Quiero que si el que la pueda ver, quiero que nos platique dónde lo localizó. Y pues este es todo, mis hermanos y compañeros. Antes de cerrar con oración, pues lo que vamos a hacer es que los invito a compartir el que quiera compartir, y vamos a cerrar también con una oración de protección para tantas enfermedades que ahorita se están viendo, o mucho más, o ahora otra vez estamos viendo cómo está brotando esta enfermedad, y ya no nada más del COVID, sino de gripas fuertes, que ahorita tenemos varias hermanitas, compañeros, familia enferma. Yo siento que nos está rodeando mucho, entonces es importante que con su espíritu amoroso que tienen ahorita abierto, con ese corazón a nuestro Dios, nos unamos en oración para llevar esta oración fuerte y poderosa al trono celestial. Pues ahorita el que guste compartir, que quiera hablar acerca de que
¿Qué le trajo de enseñanza esta palabra del Señor? ¿Algún agradecimiento, alguna petición? Pueden levantar sus manitas y con mucho gusto aquí los escuchamos. Gracias, hermanito Ricardo. Adelante. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es